Padre, gracias porque este canto, Padre mío, habla de tu santidad. Oh, Padre mío, habla de quién tú eres, Padre. Y Señor, esta noche nosotros reconocemos que estamos delante de un Dios santo. Y elevamos, Padre mío, nuestras voces al cielo. Oh, mi Dios, reconociendo tu santidad, reconociendo tu poder, reconociendo tu misericordia, tu gracia, tu amor. Y dándote gracias, Padre, porque tú nos dices en tu palabra, sed santos como yo soy santo. Y Padre mío, esa misma santidad que tú tienes, mi Dios, quieres que igual esté en nosotros. Y Padre mío, nosotros igual la podemos tener si nosotros ponemos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo, nuestro Señor. Gracias, Padre, por ello. Ahora, Señor, apártanos de todas nuestras preocupaciones. Quita nuestras mentes del trajín del día, Señor. De lo que hicimos o no hicimos, de lo que dejamos de hacer o no logramos hacer. Padre, concéntranos esta noche. Padre mío, en tu palabra, en ti, mi Dios, en tu presencia. No dejes que nada ni nadie nos robe el gozo de escuchar tu voz. No permitas, Padre Celestial, que el cansancio, oh Padre mío, nos venza, sino al contrario, Señor, renueva nuestras fuerzas. Tú dices en tu palabra, si alguno está cansado y trabajado, venir a mí, que yo le haré descansar. Y Padre mío, nosotros esta noche estamos confiando en que tú, mi Dios, harás en nosotros y darás a nosotros ese descanso y esas fuerzas que necesitamos para escucharte hablar. Gracias, Padre. Henos aquí tus siervos, habla que tus siervos escuchen. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, pueden tomar asiento. Aquellos que nos están viendo esa noche a través de Facebook, YouTube, igual les damos la bienvenida a nuestro servicio de media semana. Comenzamos hoy día un nuevo libro, el libro de Ruth. Ya las hermanas estudiaron el libro de Ruth, ¿no? Ya se lo saben ellas de memoria. Así es de que de vez en cuando le voy a pedir a cada una de ellas que suba al púlpito y den un testimonio de lo que aprendieron en el libro de Ruth, ¿no? Para que podamos ver si realmente aprendieron. Dicen que no se puede enseñar, que no se aprende si no puedes enseñar lo que te enseñaron. Así es de que si no puedes enseñar lo que te enseñaron, quiere decir que no aprendiste. Y si no aprendiste, pues hay que repetir el libro, ¿no? ¿Qué le parece, hermana María? ¿Lo repetimos? Jaja, así me gusta. Gloria a Dios. Vamos a comenzar con la introducción del libro de Josué este día. El libro de Ruth. Del libro de Ruth. Quiero ver si están despiertos, y a ver si están poniendo atención. Es muy bueno eso, que estén listos, estén poniendo atención. Pero algo que quiero que entiendan y quiero que se lleven del libro de Ruth es lo siguiente. Ruth era una mujer gentil, una mujer la cual no era del linaje de Israel. Vamos a mirar, si vamos al libro de Mateo y al libro de Lucas, el nombre de Ruth en la genealogía de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Algo glorioso, algo maravilloso. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver en este libro que Dios no está buscando legalismo. Dios no está buscando personas radicales. Dios no está buscando personas religiosas. Dios está buscando corazones contritos y humillados. Personas que digan, tu Dios es mi Dios. Donde tú vivas, yo viviré. Y donde tú mueras, yo moriré. Personas que estén dispuestas a ir a donde Dios les lleve. Y estén dispuestas a dejarlo todo atrás. Es el tipo y la clase de personas que Dios está buscando. O sea, no está buscando una nación, está buscando un corazón. ¿Te das cuenta? Porque aquí en este cuarto habemos personas de distintas nacionalidades. Y te das cuenta que todos en este cuarto, aunque seamos de distintas nacionalidades, tenemos un mismo propósito, una misma meta, un mismo pensamiento, un mismo sentir. Y esa
Y ese pensamiento y ese sentir es ¿quién? Jesús. Jesús es el común denominador de nuestra fe. Al final del día, no importa de dónde sea, si todos creemos y ponemos nuestra fe en Jesús. Y es ahí donde nosotros vamos a poder mirar en este libro lo que Dios va a hacer y está haciendo a través de Ruth, de Noemí y de la familia de ellas. Así es de que el título del mensaje o de esta enseñanza que vamos a ver esta noche se llama Experiencias difíciles en la vida. Experiencias difíciles en la vida. El libro de Ruth es una pequeña joya de la literatura bíblica y el género narrativo hebreo se remonta a una de sus más elevadas cotas artísticas. O sea, vamos a ver a Dios brillar en este pequeño capítulo, en este pequeño libro de 4 capítulos. Vamos a ver la mano de Dios enseñando a Noemí que Él está en control. Enseñando a Elimelech que Él está en control. Enseñando a los hijos de ellos que Él está en control. Enseñándole a Orfa y enseñándole a Ruth que Él está en control. Simple y sencillamente, Dios, ¿qué quiere? Dios quiere obrar de una manera gloriosa y maravillosa en nosotros. Porque ya Dios obró en Ruth. Ya Dios obró en Noemí. Ya Dios obró en Elimelech. Obró en los hijos de ellos, en Kelión y Malión. Obró en Orfa y obró en todos los demás personajes que vamos a mirar en este libro. Pero Dios quiere que entendamos que Él quiere obrar en nosotros. Quiere que tengamos un corazón, que tengamos una mente abierta. ¿Por qué? Porque Él quiere obrar y trabajar en nuestras vidas y quiere derramar de su gloria en nuestro corazón. Este relato inicia en los últimos días de Jueces, en un periodo de casi 400 años de anarquía y opresión, cuando los israelitas no eran gobernados por reyes, sino por libertadores a quienes Dios levantaba periódicamente, cuando la nación le buscaba a Él nuevamente, buscaba a Dios. Si puedes ver la posible cronología, podemos ver que el libro de Jueces más o menos comenzó a dictarse aproximadamente por el año 1380. Fue cuando muere Josué, y después de morir Josué, entonces viene un periodo de aproximadamente casi 400 años. Y después en ese periodo podemos mirar que en el libro de Jueces encontramos que durante esos años hubo una apostasía increíble. Apostasía es dejar la fe e irse tras las cosas del mundo, buscar las cosas de este mundo. Y la nación de Israel comenzaron ellos en fuego por Dios, comenzaron en fuego por las cosas de Dios, estaban emocionados que estaban en tierra nueva, tenían casas nuevas, tenían viñedos nuevos, tenían campos nuevos, o sea, todo para ellos les fue servido en bandeja de oro, lo tenían todo. No tuvieron que construir una casa, no tuvieron que desmontar un campo, no tuvieron que plantar viñas, no tuvieron que plantar árboles, nada de esas cosas tuvieron que hacer. Todo eso les fue dado, servido en bandeja de oro. Y hermanos, hay un gran peligro en eso. Porque cuando no te cuesta, no aprecias. Si te dan algo, lo agarras y dices, oh, gracias por pensar en mí. Pero no le das el mismo valor que cuando tú vas a trabajar 8 horas bajo el sol, limpiando carros, ¿verdad? Como mi hermano Ernesto, mi hermano Alex, como mi hermano Georgie, que trabaja bajo el calor del sol, Raulito,
que se pasan 8 horas para ganarse ese salario y después ir y comprar lo mismo que alguien te regale, ir y comprarlo con el sudor de tu frente. Ahora no solamente lo agarras, sino que lo valoras, lo cuidas. Lo cuidas. Y eso es exactamente lo que pasó con los jueces. Los jueces, ¿qué fue lo que recibieron? Recibieron todo en bandeja de oro y no lo apreciaron, no lo valoraron. No apreciaron lo que Dios hizo por ellos. Pero podemos ver que poco a poco se comenzaron a alejar de qué, se comenzaron a alejar de Dios. Y aquí justo en este periodo de aproximadamente 400 años es donde entra el libro de Ruth. Es donde podemos mirar que Ruth entra durante un tiempo casi de anarquía, mucha violencia y poca piedad, cuando cada uno hacía lo que le parecía recto en sus propios ojos, como nos lo dice Josué capítulo 16 versículo 6 y capítulo 21 versículo 25 de Jueces. O sea, que ellos no solamente estaban buscando hacer lo que les parecía bien, sino que no estaban siguiendo a Dios. No estaban siguiendo a Dios. Más adelante vamos a aprender que Dios le dijo a la nación de Israel, les dijo a ellos, mientras ustedes tengan los ojos puestos en mí, yo voy a hacer que del cielo destile lluvia. Yo voy a hacer que los árboles del campo den fruto. Yo voy a asegurarme que sus mesas tienen comida. Yo voy a asegurarme de proteger sus vidas, guardar su entrar y su salir. Yo voy a asegurarme de que son bendecidos en todo tiempo y en toda hora, mientras ustedes mantengan sus ojos puestos en la ley de Dios, en mi palabra, dice el Señor. Pero igual les dice a ellos que el momento que tú quites los ojos de mi palabra, el momento que comiences a ver las cosas del mundo y a seguir los dioses ajenos y te olvides de mí, voy a cerrar el cielo. No va a haber lluvia. Vas a pasar hambre y mucha necesidad. Por ello es que miramos que el libro de Ruth es exactamente lo que nos muestra a nosotros. ¿Qué? Nos muestra a nosotros acá que durante ese tiempo estaban pasando por una crisis, un tiempo muy oscuro en sus vidas, porque estaban alejados de Dios. Estaban alejados de la misericordia de Dios. Ahora, la fecha del libro no se conoce, es desconocida. Pero podemos decir que este libro fue escrito después del tiempo que reinó el rey David. Dirás tú, ¿cómo es posible? O sea, estamos con Ruth. Después de Ruth viene primera y segunda de Samuel. Y después viene libro de Reyes, primera y segunda de Reyes. Después vienen Crónicas, primera y segunda de Crónicas. Y cuando ya todos estos libros fueron escritos, es cuando se escribe el libro de Ruth. Porque vemos que en el capítulo 4, en el versículo 17 del libro de Ruth, nos habla acerca de que fue Ruth de la descendencia de ¿quién? De David, porque vino a ser bisabuela de David. Vino a ser bisabuela de David. Por ello es que vemos que este libro no fue escrito de la misma manera que el libro de Jueces tampoco fue escrito después de la muerte de Josué, como Josué. El libro de Josué sí se escribió cronológicamente, pero el libro de Jueces y el libro de Ruth fueron escritos hasta mucho tiempo después, muchos años más tarde, donde cuando tenían todos los hechos, los recopilaron y comenzaron a escribir estos libros. Son libros históricos. El libro de Ruth es un libro poético. Y el libro de Ruth es del conjunto de los libros de Proverbios y Cantar de los Cantares. Lo han puesto después de Jueces por el simple y sencillo hecho de que nos habla que tomó
lugar los acontecimientos que vamos a mirar durante el tiempo que gobernaban los jueces. O sea, para seguir la secuencia, para continuar con la cronología del libro de Jueces, lo pusieron al lado de Jueces, pero es de el conjunto de Proverbios y Cantar de los Cantares. Va junto con ellos. Por ello es que podemos ver que este libro no fue escrito justo cuando ocurrieron los hechos. Ocurrió mucho tiempo después. El mensaje de este libro, o sea, la historia escenificada fue sobre una pequeña aldea de Belén de Judá. Y está contada en términos de la vida diaria de gente sencilla y nobles de corazón, frente al rigor de las concepciones étnicas de un pueblo, de un pueblo como la nación de Israel bajo el dominio y el poder de los cananeos. Porque estaban siendo oprimidos porque se habían olvidado de Dios y se fueron a adorar los dioses de ellos. Y porque adoraron los dioses de ellos, Dios se apartó de ellos. Y cuando Dios se aparta de ellos, al apartarse Dios de ellos, ¿viene qué? Viene el juicio de Dios sobre ellos. Viene el juicio de Dios sobre todos ellos. Así es de que, hermanos, este libro es un puente afirmado sobre una constancia histórica. Y la genealogía se inicia en Ruth, la moabita, y que lleva finalmente al nacimiento de Jesús en Mateo capítulo 1, versículo 5. Así, con su presencia en el Antiguo Testamento, Ruth prefigura en dimensión profética el valor universal de la obra redentora de Cristo Jesús. De manera profética. Porque Jesús nos lo dice claramente. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y después nos dice a nosotros en el libro de Juan capítulo 16, tengo otro rebaño, dice. Que también tengo que unir ¿a quién? Unir a mi pueblo. Hablando de quiénes, hablando de los gentiles, hablando de nosotros. Y por ello es que entendemos que de una manera divina, de una manera milagrosa, Dios comenzó a obrar en el pueblo gentil mucho antes del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Preparando no solamente la venida del Hijo del Hombre a través de diferentes personajes que no eran nada o no tenían nada que ver con la nación de Israel, para luego a través de la historia y a través de la palabra de Dios mostrar a su pueblo, al pueblo de Israel, que Dios no hace excepción de persona. Dios no hace excepción de persona. Dios lo único que busca en ti y en mí es un corazón contrito y humillado. Alguien que esté dispuesto a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Alguien que esté listo para hacer la voluntad de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que nos dice y vamos a aprender a través de este libro. Ruth capítulo 1, versículo 1. Nos dice en el versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus dos hijos. Ya dijimos que este libro se remonta a la época violenta y revolucionaria de los jueces. Pero en contraste con el clima inquieto que caracterizaba la historia del pueblo, vemos que Ruth es escrito dentro y en medio de un pueblo idólatra.
No estoy hablando de los cananeos, ni de los fereceos, ni de los heveos. Estoy hablando del pueblo de Israel. Estoy hablando de los hijos de Dios, la nación santa, la cual Él escogió. ¿Por qué, hermanos? Porque podemos entender simple y sencillamente que nos dice acá la Escritura que este libro fue escrito cuando gobernaban los jueces. Cuando gobernaban los jueces había paz en el medio de Israel, Pero una vez que el juez moría, el pueblo poco a poquito se comenzaba a alejar de la voluntad de Dios, se comenzaba a alejar de la palabra de Dios y nuevamente volvían a caer en pecado. Volvían a olvidarse de Dios. Y nos dice acá que hubo hambre en toda la tierra. Ahora, en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 16, es donde podemos ver que comenzaron a ¿qué? Comenzaron a gobernar los jueces. Porque nos dice el versículo 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Comenzaron a reinar ahí los jueces. En el capítulo 2, versículo 16. El periodo de los jueces termina en Jueces capítulo 16, versículo 30, donde Sansón, el último juez, muere. Y nos dice la Escritura, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. Aquí termina el periodo de los jueces. Lo que quiere decir que el libro de Ruth fue escrito dentro de el capítulo 2 al capítulo 16. Es donde encontramos el libro de Ruth. De acuerdo a la cronología, lo ponen hacia el final del libro, al final del capítulo 16. Cerca del capítulo 15, donde ponen al libro de Ruth. Ahora, algo que podemos ver acá y es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente entendemos y reconocemos la razón por la cual Dios obró de la manera que obró en ese tiempo con su pueblo. Porque Dios quería impactar a la nación de Israel de la misma manera que nos quiere impactar a nosotros. Entonces nos dice acá que ellos se fueron ¿a dónde? Se fueron a morar ¿a dónde? Se fueron a morar a Moab. Moab, hermanos, está a una distancia sumamente corta de Belén de Judá. Está a una distancia de aproximadamente 50 kilómetros. 50 kilómetros de distancia entre la ciudad de Moab y la ciudad de Belén. Ahora dime tú, ¿por qué en una distancia tan corta una ciudad tiene todo lo que les hace falta para subsistir y la otra está pasando hambre? ¿Qué está pasando allá? ¿Qué deduces tú de la situación? Por el hecho de que lo que los separaba a ellos era el río Jordán. En realidad era el mar muerto, era lo que los separaba a ellos. En un lado está Israel y en el otro lado está Moab. La distancia entre Belén y Moab son 50 kilómetros. Sumamente corto. Una distancia sumamente corta. Pero si vamos a Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 24, quiero que leas conmigo lo que este pasaje nos dice a nosotros. Kiko, levántate, trae tu Biblia. ¿Deuteronomio qué? Deuteronomio 28. Y quiero que me leas. Abre la cámara para que salga Kiko. Quiero que me leas 28 del 1 al 24. Y me vas a ir pausando y yo te voy a ir diciendo dónde parar. Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres... Pégate al micrófono.
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También, Deuteronomio 28 del 1 al 24. Escuchen bien esas palabras, son muy importantes. también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Calma ahí, un momento. Dice acá, bendito serás tú ¿en dónde? En la ciudad, y bendito serás tú en el campo. Sigue, Kiko. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tus artesas de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaron contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará tus bendiciones sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieras tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Para ahí, Kiko. Puedes tomar asiento. Ok, vean acá lo que dice la Escritura. Escuchen bien lo que el Señor nos dice acá. En el versículo 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. El versículo 1 nos da la clave a nosotros. Y el versículo 14 le pone el sello. Porque el versículo 14 dice, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. O sea, si escuchas la voz de Dios y si no te apartas de la voz de Dios para irte tras dioses ajenos, todas las bendiciones que Dios nos dio del versículo 2 al versículo 13 son para ti, son para tu pueblo, son para nosotros. De la misma manera en que eran para el pueblo de Israel. Y eso es exactamente lo que Dios iba a dar a ese pueblo, a los israelitas. Les dice a ellos que Él los iba a librar de todos sus enemigos, que iba a llenar sus canastas de frutos, que les iba a dar a ellos bendiciones sobre bendiciones, y en ningún momento se iba a apartar del lado de ellos. Es lo que nos dice el Señor acerca del pueblo de Israel. Ahora dirás tú, bueno, eso está bueno, y el pueblo de Israel le aplicaba muy bien, ¿no? Pero ¿qué de ti? ¿Qué de mí? ¿Crees tú que estas bendiciones eran solamente para el pueblo de Israel? Esas bendiciones son para mí, son para ti. Y las palabras que Dios nos da a nosotros esta noche acá, donde dice, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, si oyeres y guardares
y pusieres por obra todos los mandamientos de Dios, esas bendiciones de las cuales Dios habla aquí son para ti, son para mí, y vienen en gran abundancia. El pueblo de Israel estaba pasando mucha hambre. Entonces dime tú, ¿cuál fue el resultado de que ellos estuvieran pasando hambre? Se olvidaron de Dios y se fueron tras dioses ajenos. Y al olvidarse de Dios e irse tras dioses ajenos, Dios apartó su gracia, su misericordia, su amor sobre de ellos, para enseñarles a ellos una lección, para disciplinarles. Dios dice en su palabra que al que Él ama, Él disciplina. Al que Él ama, Él disciplina. La disciplina nos sirve, hermanos, para abrirnos los ojos, para poder entender la voluntad del Padre. Y por ello es que es de suma importancia entender la voluntad de Dios. Beto, si podrías venir al frente, por favor. Vas a leer tú del 15 al 24. Tráete tus anteojos, por favor, que te van a hacer falta. Los tengo puestos. Perfecto. Y letra grande también, ¿ok, Beto? Deuteronomio igual 28. Vamos a leer del versículo 15 hasta el versículo 24. Deuteronomio 28, sí. ¿Ya están ustedes ahí? Bueno, síganos ustedes con sus ojos y Beto va a ir leyendo y yo voy a irlo pausando para dar un poquito más de claridad. Dice así: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canasta y tu artesana de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito será en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me harás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra y la cual entres para tomar posesión de ellas. Jehová te herirá de tisis, de fiebres, de inflamaciones y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con anueblo. Y te preguntarás hasta qué perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Hasta ahí nada más, Beto. Puedes sentarte. Ok, hermanos, veamos la diferencia. Veamos la diferencia entre los dos puntos que Dios nos está enseñando acá. De los versículos 1 al versículo 14, Dios le dice a la nación de Israel que si ellos oyeran atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra sus mandamientos, Él les llenaría de bendiciones. Abriría los cielos y destilaría la lluvia y regaría el campo, y el campo produciría fruto. Y el fruto llegaría a sus mesas, y en sus mesas habría abundancia de bienes. Pero dice Él, en el versículo 14, que si ellos se apartaren para irse tras dioses ajenos, entonces, simple y sencillamente, Dios iba a cerrar los cielos. Y al cerrar los cielos, la tierra no iba a producir.
porque no hay lluvia. Los árboles se iban a secar y la gente iba a pasar hambre. Iban a pasar hambre. Miramos acá en el versículo 1, donde estamos nosotros leyendo esta noche en Ruth capítulo 1, dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre, ¿dónde? En la tierra. Hubo hambre en la tierra, hermanos. Entonces, si vamos al libro de Deuteronomio y miramos los resultados de la desobediencia del pueblo de Israel, ¿qué vemos acá? Vemos a Dios obrando ¿a qué? Obrando en ellos, obrando para que ellos recuerden sus palabras, recuerden sus mandamientos, recuerden ¿qué? Recuerden lo que aconteció y por qué razones que están en la condición que están. Y vamos a ver más adelante que Dios tiene misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo clamó a Dios. Miraremos más adelante que Dios nuevamente visitó a su pueblo. Quiere decir que el pueblo gimió ante la presencia de Dios y pidió un libertador. Y Dios les envió un juez. Y los liberó a ellos de la opresión de sus enemigos. Y nuevamente abrió los cielos y destiló la lluvia. Produjo la tierra y hubieron frutos para sus familias y familiares. Lo que no acabas quizá tú de entender, y ni yo tampoco, es el por qué Dios hizo destilar el cielo sobre los campos de Moab y cerró los cielos sobre los campos de Israel. Cuando vemos en la palabra de Dios que los moabitas, hermanos, su dios de ellos era Quemos. Quemos, el dios de los moabitas, era un dios que demandaba sacrificios humanos. Y no de personas adultas, de niños, bebés recién nacidos. Dentro de esos templos, dentro del templo de los moabitas, había un grupo de mujeres prostitutas que su único trabajo era prostituirse dentro del templo, tener bebés para poderlos sacrificar al dios Quemos. Y esa era de la manera que ellos adoraban a su Dios. Dirás tú, qué gran lección, ¿no? No, no es una lección. Es una forma de disciplinar al pueblo y decir al pueblo, mira, te voy a permitir que veas la maldad. Te voy a permitir que bajes a lo más bajo y puedas ver con tus propios ojos lo que me desagrada a mí. Lo que no me agrada a mí. Lo abominable. Lo despreciable. Que es lo que se vivía y se miraba en el pueblo de Moab. Para que veas quién soy yo y qué es lo que yo demando. ¿Y qué es lo que quiénes ellos son y qué es lo que ellos demandan? A veces Dios nos disciplina a nosotros para que podamos abrir los ojos, hermanos. Dios nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido que donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, cualquier cosa que emprendamos, Él va con nosotros. En uno de los devocionales que compartí esta semana con ustedes, era el hecho de que Dios no es el destino. O sea, no vamos nosotros a llegar a donde está Dios, porque Dios va con nosotros y Dios está con nosotros. Ahora vamos a llegar al trono y a la gloria de Dios, al cielo, ¿no? Pero vamos a llegar juntamente con Él, porque Él va con nosotros y va al lado de nosotros. Y es lo que podemos entender acá, que Dios, para poder abrir los ojos a este pueblo, no solamente les tuvo que permitir pasar por la condición a través de la cual estaban viviendo para que pudieran abrir los ojos a la realidad, abrir los ojos a Dios y entender que en Él está la libertad y la bendición. En el versículo 2, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí.
Elimelech, hermanos, significa mi Dios es rey. El nombre Elimelech significa mi Dios es rey. El nombre Noemí significa placentera, deliciosa, amable. El nombre Malón significa enfermo, enfermizo. El nombre Kelión significa débil o defectuoso. Eso es lo que significaban los nombres de la familia de Elimelech. Ahora, hay algo acá interesante, ¿no? Porque el nombre Elimelech es el que nos debe llamar la atención a nosotros. Porque quiere decir que mi Dios es rey. Eso es lo que quiere decir el nombre Elimelech. Entonces, si en los días en los cuales estamos viviendo, nuestros hijos hicieran algo que no nos agrada a nosotros, sentimos como que él o ella están manchando nuestro nombre. ¿No es verdad? Decimos nosotros, si hacen algo horrible y son puestos en los ojos de la gente inmediatamente va a comenzar a murmurar. Y cuando los miras a ellos, te va a dar pena de que te cuenten a ti las atrocidades que tu hijo o tu hija está haciendo. Y te vas a sentir así como, ay, no vas a hallar dónde meterte, en dónde esconderte, por la vergüenza de que tu hijo o tu hija esté manchando tu nombre. Y tú sientes que te falló, que tanto que tú invertiste en su vida, enseñándole los principios de Dios, enseñándole a caminar en la verdad, y que ahora esté viviendo y haciendo las cosas que están haciendo. Dices tú, ¿pero qué le pasó a este o a esta? ¿Cuándo ocurrió el cambio? ¿Quién le influenció o quién le motivó a hacer o a vivir de esa manera? O sea, simple y sencillamente está manchando el nombre de tu familia. Cuando vemos a Elimelech acá, vemos a Elimelech que dice, mi Dios es rey. O sea, él simple y sencillamente sabía el significado de su nombre. Pero Elimelech partir, hermanos, de la tierra de Israel, dejar su gente, dejar su pueblo, dejar sus tierras, dejar su casa e irse a buscar comida a otra nación, específicamente a una nación a la cual Dios les dijo a ellos que nunca jamás dejasen entrar a nadie de los moabitas dentro de la comunidad hebrea. ¿Se va a qué? Se va a vivir con ellos. Ahora veámoslo de esta manera. Veámoslo de la siguiente manera. Y te voy a poner a ti y me voy a poner yo como ejemplo. ¿Ok? Dios nos dice en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Mateo 7:33, ¿no? Es lo que nos dice en su palabra. Nos dice, buscad primeramente todas las cosas. O sea, buscad primeramente el reino de Dios. Lo que nos está diciendo a nosotros es que tenemos que confiar en Dios, ¿no es verdad? Entonces, si en este momento se llegase a venir una situación difícil en nuestras vidas, ¿dónde estamos viviendo y en el medio de dónde estamos? Y Dios nos ha dicho que tenemos, si buscamos primeramente su reino y confiamos en Él, podemos estar tranquilos, ¿no? Porque Él se va a encargar de resolver la situación. Él nos va a dar juntamente con la prueba la salida. Porque eso es lo que nos dice Él en su palabra. Entonces, si nosotros decimos, bueno, si me quedo aquí, la tensión se va a aumentar, el problema se va a incrementar y voy a salir perdiendo. Y te dicen a ti, mira, si te vas a la siguiente ciudad, o si cambias de estado, o si cambias de país, hay mejores posibilidades que puedas seguir viviendo allá sin que nadie conozca tu historial, sin que nadie sepa lo que hiciste o lo que has hecho, o de qué manera te has comportado, o cómo has vivido.
O sea, borrón y cuenta nueva, dices tú, ¿no? Me voy para otro lado. Y así comienzo nuevamente una nueva vida. Eso es exactamente lo que estaba haciendo Elimelech. Porque Elimelech, con su nombre, él declaraba que Dios era su rey. En otras palabras, él debía hacer honor a su nombre. Debía de haber confiado en Dios, mantenerse ¿dónde? Mantenerse en Belén de Judá. Buscar a Dios sobre todas las cosas. Acercarse a Dios. Y acercarse no solamente a Dios para hacer la voluntad de Dios, sino para que Dios, a través de él, los demás pudieran ver que él era un hombre que hacía honor a su nombre. Pero ¿qué fue lo que hizo? Salió corriendo, buscando sobrevivencia en otro lugar. Nada más y nada menos que en la tierra de los enemigos de Jehová. En la tierra de los enemigos de Israel. Si vamos al libro de Jueces y miramos el capítulo 3, miramos que los moabitas, hermanos, torturaban a los israelitas. Les quemaban los campos, les quitaban la comida, los perseguían, los mataban, los acosaban por todas partes. O sea, ¿en qué mente cabe, si tú dices que Jehová es tu rey, ir y meterte en el campo de tus enemigos? O sea, ¿te has puesto a pensar? ¿Lo has mirado de esa manera? Y por ello es que traté de usar unas cuantas ilustraciones para poderlo traer a nuestros días. Porque, hermanos, vamos a tener situaciones difíciles y vamos a enfrentar personas que son difíciles de tratar y vamos a vivir episodios en nuestras vidas que tenemos que confiar en Dios. Tenemos que hacer honor a la palabra del Señor. Tenemos que poner en práctica Mateo 6:33. No es 7, es 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todo viene por añadidura. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y eso es exactamente lo que debemos de hacer. Por ello es que vemos que esta familia van a experimentar la experiencia más difícil de sus vidas. En el versículo 3 nos dice que inmediatamente que llegaron allá murió Elimelech. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. O sea, ¿quién era la cabeza del hogar? Elimelech. ¿Quién era el responsable de tomar las decisiones por la familia? Elimelech. ¿Quién fue el que tomó la decisión de salir de Belén de Judá e ir a los campos de Moab? Elimelech. Porque él era el que hacía las decisiones. Malas decisiones. Malas decisiones. Porque en cuanto llegó allá, nos dice la Escritura que murió. Murió y dejó a Noemí viuda con 2 hijos. Pero dicen que la manzana no cae muy lejos del árbol. ¿No es lo que dicen? En el versículo 4 nos dice: los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. ¡Qué tragedia! ¿Por qué, hermanos? Porque cuando se vive fuera de la voluntad de Dios, hacemos decisiones que nos afectan no solamente en el presente, sino que nos afectan en el futuro. Decisiones que al final del día no nos traen más que dolores de cabeza. Dios le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 23, versículo 3. Dios le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio 23, versículo 23. Dice acá: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová,
ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. O sea, Dios le está diciendo a los israelitas que no deben de hacer ¿qué? No deben entrar los moabitas en la vida de ellos. ¿Qué es lo que hacen Malón y Kelión? Se casan con una mujer moabita. O sea, automáticamente están ¿qué? Automáticamente están desobedeciendo la ley de Dios. Salieron de un pueblo dentro del cual se practicaba la idolatría, donde la disciplina de Dios se estaba haciendo sentir al cerrar los cielos y parar la lluvia, y donde los campos no producían y el hambre era intensa, y tuvieron que salir de aquel lugar buscando donde encontrar un pedazo de papa o pan, ¿verdad?, para comer. Y ahora llegan a la tierra de sus enemigos, muere Elimelech, y los hijos automáticamente le echan el ojo a las moabitas y se casan. Se casan. Orfa quiere decir cervatillo, y Ruth significa amiga. Lo interesante de todo acá es lo siguiente, que habitaron allí 10 años y ninguno de los dos tuvieron hijos. ¿Te das cuenta? Habitaron en ese lugar con estas mujeres un periodo de aproximadamente 10 años, nos dice la Escritura, y ninguno de ellos tuvo hijos. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que no tuvieron hijos? ¿Porque eran las mujeres estériles? No lo eran. Porque más adelante vamos a mirar que Ruth tuvo ¿qué? Tuvo un hijo. O sea, vemos acá nosotros que Dios en su misericordia no está permitiendo que la simiente santa se mezcle dentro de la maldad de estos hombres. Más adelante vamos a ver un corazón contrito y humillado delante del cual Dios encuentra gracia. Y no solamente encuentra gracia, sino que le da acceso al pueblo de Dios, a Ruth. Pero acá, hermanos, podemos mirar que por 10 años que estuvieron ellos casados no hubo hijos. Ahora en Deuteronomio 7:1, escucha lo que dice la Escritura. Dice en Deuteronomio 7:1: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, al Ateo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado de delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, y no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Esta es la provisión que Dios hizo con los cananeos. Pero en el anterior, en el capítulo 23, en el versículo 3, es donde Dios les dice a ellos que no se deben unir con los amonitas ni con los moabitas. Y lo triste del caso es lo siguiente, que ambos, los amonitas y los moabitas, eran primos hermanos de los israelitas.
eran primos hermanos de los israelitas. O sea, si te das cuenta de la situación que estamos viendo acá, es el hecho de que la nación de Israel fue escogida para que fuese una nación santa. La palabra santo quiere decir apartado para Dios. O sea, la nación de Israel fue apartada para Dios. Los moabitas y los amonitas fueron dejados a vivir su propia vida y hacer sus propias decisiones y experimentar sus propias experiencias. Y ellos optaron por seguir los dioses de la tierra. Pero acá vemos que Dios de una manera sobrenatural está protegiendo, ¿qué? Está protegiendo la familia de Noemí. Y no le permitió que sus hijos tuviesen hijos de estas dos mujeres moabitas. En el versículo 5, escucha bien. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, y quedaron así las mujeres desamparadas de sus dos hijos. Y de su marido entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Lo que significa es esto, que mientras ellos estuvieron en Moab, viviendo en Moab, el pueblo que se quedó en Israel comenzó a gemir, comenzó a clamar, comenzó a pedir a Dios ayuda. Y Dios envió un juez, el cual los libertó a ellos de la mano de sus enemigos. Y el juez automáticamente, al libertar al pueblo de las manos de mano de sus enemigos, lo primero que hizo fue instituir nuevamente la ley de Dios. Al instituir nuevamente la ley de Dios, el pueblo todo se arrepiente de su vana manera de vivir, apartan sus ídolos, ponen sus ojos en Dios, y Dios nuevamente abre los cielos y la lluvia destila y el campo produce, y vuelve a haber comida en el medio del pueblo de Israel. Pero ellos no miraron esto. ¿Quién es? Noemí, Elimelech, Malón, Kelión. No miraron esto. ¿Por qué no lo miraron? Porque estaban en la tierra de sus enemigos. Estaban alejados de la verdad. Estaban alejados de Dios. Hermanos, por eso es que yo muchas veces les digo a ustedes, no falten a la iglesia, no falten a los servicios. Porque si no estás aquí, no vas a ver a Dios glorificarse, no vas a ver a Dios obrar, hacer milagros, levantar enfermos, no vas a ver a Dios abrir los ojos de los ciegos, no vas a ver a Dios hacer cosas que jamás te imaginarías que tus ojos mirarían. Y como el pueblo no estaba ahí, pues el pueblo no pudo mirar la libertad, la manera en la cual Dios libertó al pueblo y la manera en la cual Dios abrió los cielos y dejó caer la lluvia. Es importantísimo para nosotros estar donde Dios está. Es muy importante, hermanos. No podemos nosotros salir para buscar comodidad en otro lugar, porque aquí las cosas se han puesto un poquito difíciles, o porque nos hicieron mala cara, o porque estamos pasando un mal tiempo, o porque no nos podemos acoplar, o porque creemos que estamos en el lugar equivocado. Simple y sencillamente buscamos un lugar donde estemos más cómodos. Y eso fue exactamente lo que hicieron esta familia. Buscaron un lugar más cómodo. Buscaron un lugar donde ellos pudieran, ¿qué? Donde ellos pudieran estar más tranquilos. Y porque buscaron un lugar más tranquilo, se perdieron de ver a Dios obrar, de ver a Dios liberar al pueblo, de ver a Dios hacer maravillas en el medio del pueblo.
Hasta que después llegó la noticia a Moab. O sea, después de que muere Malón y Kelión, entonces ahora no tienen las mujeres esposo para que les sustente a ellas. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellas? Tienen que salir al campo a trabajar como con los demás jornaleros. Tienen que salir a recoger trigo. Tienen que salir a ganarse el pan de cada día con el sudor de su propia frente, porque no tenían de quién depender. Número uno, estaban en un lugar extraño. No estaban entre familia, no había familia. Si tú estás en el medio de la tormenta, pero a la vuelta de la esquina está tu tío, o a la vuelta de la esquina está tu hermano, o a la vuelta de la esquina está tu papá, aunque estés en el medio de la tormenta, tienes a alguien a quien acudir. Tienes a alguien a quien ir y buscar ayuda, o alguien con quien apoyarte. Y eso es exactamente, hermanos, lo que hubiese pasado si esta familia se hubiese quedado. Hubiesen mirado la mano de Dios obrar. Por ello es que nosotros no podemos salir corriendo, buscar comodidad, buscar otro lugar o pastos más verdes, porque los de acá se están secando, creyendo que ya Dios se ha olvidado de nosotros, se ha olvidado de la situación en la que estamos, y tenemos que ver la forma de resolver el problema por nuestra propia cuenta. Eso es exactamente lo que pasó acá, y eso es lo que esta familia vivió. Lo vivió de esa manera por el simple y sencillo hecho de que buscaron un lugar distinto. Ahora, acá vemos nuevamente que Dios, de una forma, no sé cómo lo hizo, pero quita la vida a estos dos jóvenes, a Kelión y a Malión, abandonando así a estas mujeres y quedándose ahora Noemí y sus dos nueras solas. Hermano, las decisiones que nosotros tomemos van a afectar a los que están a nuestro alrededor. Por ello es que como padres de familia, como líderes de nuestro hogar, especialmente nosotros los varones, tenemos que ser muy cuidadosos con las decisiones que hacemos, porque la decisión que yo tome le va a afectar a mi esposa, y le va a afectar a mis hijas, y va a afectar a aquellos que están alrededor mío. Es muy importante para nosotros ser sabios, ser muy sabios, porque al final del día, si nosotros ponemos a nuestra familia en una situación difícil y de una manera u otra nosotros dejamos de existir, o sea, morimos, vamos a dejar a nuestra familia en una situación muy difícil e incómoda, como lo podemos ver aquí en el versículo 5 y el versículo 6. Porque dice que murieron Malón y Kelión, y las mujeres quedaron desamparadas, quedaron solas, completamente solas. En el medio de la tormenta y en el medio de la tribulación se enciende una luz, y esa luz es una luz de esperanza. Y la luz la cual se encendió fue la noticia de que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Para darles pan. En Belén de Judá, Noemí tenía familia. En Belén de Judá estaban los familiares de Elimelech. En Belén de Judá estaban los tíos, las tías, los primos, las primas. Estaba la familia. En los campos de Moab estaba solamente Noemí, sola. Por una mala decisión que tomó, ¿quién? Tomó su esposo. Y por esa mala decisión que tomó su esposo, ahora ella se encuentra en un dilema sumamente difícil. Se encuentra desamparada. Así es de que, hermanos, de verdad les digo, les insto a que seamos sabios. Seamos sabios y entendidos. Y hagamos buenas decisiones. Que todas nuestras decisiones sean siempre basadas en lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Que sean siempre basadas
Y oremos mucho antes de tomar una decisión. Mucho. No seamos impulsivos. Empaquemos y nos vayamos, porque simple y sencillamente aquí las cosas se están poniendo difíciles. Ahora, no te creas que tú eres la excepción o yo soy la excepción, porque te voy a ser sincero, he estado buscando y viendo tierra por otros estados como no te imaginas. He estado viendo en Kentucky, Utah, Idaho, en otros estados para comprar una propiedad, porque las cosas en California se están poniendo difíciles. Pero aquí es donde Dios me tiene. Y antes de yo hacer cualquier decisión, tiene que ser que Él me agarre de los pelos y me diga, ahí es donde te necesito. A través de ti y ahí en ese lugar vamos a hacer cosas grandes. Pero mientras tanto, póngase como se ponga y esté como esté, tenemos que seguir acá, en este lugar, en la presencia de Dios, buscando la presencia del Señor. Tenemos que trabajar para su reino y tenemos que obrar para que Él sea glorificado. Amén. Pónganse de pie, vamos a terminar en oración. Padre, quiero agradecerte lo que esta noche hemos podido observar acá en tu palabra. De ver, oh Padre Celestial, como Elimelech, el cual, Padre mío, su nombre significaba Jehová es mi rey, no confió en ti, Señor, sino que confió en que al otro lado del río Jordán, en los campos de Moab, había trigo, había pan, y puso sus ojos en lo material y nunca en ti, Señor. Y al salir mi Dios de Belén de Judá y llevar su familia a estos campos, no sabemos, Padre, si fue su desobediencia la cual causó su muerte. No sabemos si fue la desobediencia de sus hijos la cual mi Dios también causó la muerte de ellos. Ni somos quienes para juzgarlos, ni mucho menos para deducir que eso fue lo que fue. Simple y sencillamente podemos ver esa gran lección para nosotros, Padre. Que las decisiones que nosotros tomemos aquí en la tierra no solamente nos van a afectar a nosotros, sino que van a afectar a los que están a nuestro alrededor. Padre, yo te pido esta noche que nosotros todos los que estamos acá, antes de mover un pie, Padre, siempre busquemos tu voluntad y pidamos, Padre Celestial, que nos guíes con la diestra de tu justicia. Y que cada vez, Padre Celestial, que nos movamos y donde quiera que estemos, seas tú, mi Dios, guiándonos y llevándonos. Si tenemos que pasar por tiempos difíciles, si tenemos que experimentar pruebas, si tenemos que vivir, Padre mío, bajo la persecución, que no sea porque somos desobedientes, sino que sea porque somos obedientes y aguantemos ahí hasta que tú, mi Dios, así como trajiste libertad al pueblo de Israel y abriste nuevamente los cielos y produjo la tierra pan, que así también nosotros esperemos hasta que se llegue ese día a través del cual seremos libertados. Gracias, Padre, bendícenos esta noche y que tu Espíritu, mi Dios, que nos ha redarguido de pecado, de justicia y de juicio, continúa haciendo su obra gloriosa y maravillosa en nuestros corazones. Y que de esa manera vivamos, Padre mío, en reverencia a ti siempre, entendiendo y reconociendo que tú lo eres todo. Y sin ti, nosotros no somos nada. Henos aquí, Padre, tus hijos guíanos, te pido, y guárdanos en el hueco de tu mano. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra, que, oh mi Dios, espero y haya caído en buena tierra para que dé fruto, Padre. Y ese fruto, mi Dios, pueda ser de beneficio para otros a través de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.